Historia 1. El extranjero David Neurogi había dedicado su vida a proteger la vida silvestre en los vastos parques nacionales de Kenia. Poseía una pasión inquebrantable por los animales que deambulaban dentro de los límites de su jurisdicción. Entre estas magníficas criaturas, ninguna lo fascinaba más que las jirafas. Sentía una atracción especial por su elegante gracia, y parecía que la manzana no caía muy lejos del árbol, siendo keniano. Se enorgullecía del hecho de que, entre la diversa población, los kenianos eran conocidos por ser de las personas más altas de África, sino del mundo. En cierto sentido, se podría argumentar que la altura tenía un significado sagrado en Kenia. Esta noción se reforzaba por el hecho de que Kenia, y solo Kenia, estaba bendecida con la mayor concentración de jirafas en el mundo. El área de especialización de David eran las jirafas, y obtuvo su trabajo como guarda de parques principalmente debido a ese conocimiento. Cuando cumplió 13 años, ya sabía todo lo que había que saber sobre los animales altos, y en ese momento ya había fijado su mirada en un futuro que involucraba a las jirafas. Por lo tanto, decidió estudiar vida silvestre en la Universidad de Nairobi con especialización en conservación. Finalmente, se graduó como el mejor de su clase. El primer día que obtuvo su trabajo como guarda de parques después de la universidad, fue directamente al hábitat de las jirafas para ver los objetos de su pasión. Nunca lamentó dedicar sus años de desarrollo a estudiarlas. La simple vista de ellas valía toda la publicidad. Se había enamorado tanto de ellas que las llamaba sus damas. En realidad, David era consciente de la naturaleza territorial de las jirafas. Sin embargo, optó por pasar por alto este aspecto de sus queridas criaturas. David se consolaba pensando que podía manejar la imprevisibilidad al tratar con ellas. También pensaba que no había nada que una jirafa pudiera hacerle que le rompiera el corazón o le hiciera daño físicamente, y esa actitud era sin duda un preludio para el desastre. Por favor, recuerda dar like y suscribirte a nuestro canal. Esto le indica al algoritmo de YouTube que muestre este contenido a más personas. Gracias por tu apoyo. En un día ordinario, David recibió una llamada de auxilio de un compañero guarda informando de una jirafa que se comportaba de manera inusualmente agresiva cerca de un sendero turístico popular. Preocupado por la seguridad de los visitantes y la jirafa, David no perdió tiempo en responder a la urgente situación. Armado con su experiencia y conocimiento, se dirigió apresuradamente a la escena. Al llegar al sendero, David vio que los turistas habían sido evacuados con seguridad. Él estaba solo con la jirafa errante. A medida que se acercaba con precaución a su imponente figura, su habitual comportamiento gentil fue reemplazado por una mirada amenazadora. Parecía que el animal estaba poseído por una aflicción desconocida, convirtiéndose en un formidable oponente. Sin embargo, David intentó calmar a la jirafa angustiada, pero sus intentos solo parecieron incitar una mayor agresión. Enfrentarse cara a cara con una jirafa cuando está enojada y agitada era peligroso. De lo contrario, las jirafas eran los animales más delicados y elegantes del mundo. De repente, David se encontró en una peligrosa lucha por sobrevivir contra los poderosos cascos y el cuello agitado de la jirafa. Cada intento de escapar de su asalto implacable solo enloquecía más a la criatura. El cansancio y la desesperación comenzaron a pasar factura a David, empujándolo al borde de la impaciencia. En medio del caos, la determinación y el amor de David por esta especie de vida silvestre en particular lo empujaron a encontrar una solución. Mientras observaba de cerca el comportamiento de la jirafa, la atención de David fue captada por un vistazo periférico de una trampa improvisada establecida por cazadores furtivos. Había atrapado a la jirafa por una de sus patas traseras. Al principio, esto no fue evidente para David porque se había estado centrando en la imponente figura de la jirafa, no en las patas de abajo. Esta trampa era sin duda el motivo detrás de la agresión de la jirafa. Con un renovado propósito, David reunió todas sus fuerzas restantes para liberar a la jirafa de su cautiverio. Pero algo inesperado sucedió a continuación que cambiaría la vida de David para siempre. Con su pura voluntad y astucia, David desmanteló la trampa que había atrapado a la jirafa. Cuando la jirafa fue liberada de su situación angustiosa, su hostilidad se disipó gradualmente.
En lugar de reconocer el acto de salvación del guarda, la majestuosa criatura pateó accidentalmente en dirección a David. Aparentemente, las jirafas también eran torpes debido a su altura desproporcionada. La patada derribó a David en ese mismo momento y perdió el conocimiento. Una hora después, encontraron a David tendido al sol. Fue llevado rápidamente al hospital. La noticia del encuentro casi fatal de David se extendió como la pólvora. El incidente provocó conversaciones en los medios populares sobre los desafíos de la conservación de la vida silvestre y los peligros que enfrentan los guardias de parques. La historia de David conmovió a muchas personas y se convirtió en un símbolo de dedicación inquebrantable y la necesidad de la protección continua de los tesoros naturales de Kenia, a pesar de los riesgos ocupacionales percibidos. Inspirado por su valentía, el gobierno keniano inició medidas más estrictas para combatir la caza furtiva y mejorar la seguridad de los guardias. David, aclamado como un héroe, se convirtió en un embajador de la preservación de la vida silvestre, compartiendo su historia y abogando desinteresadamente por la protección de las jirafas y otras especies en peligro. Casi murió, pero su amor por las jirafas no había disminuido. Al final, eran animales, y la responsabilidad recaía en personas como él y en el mundo en general para tratarlos con cuidado. El impactante ataque de la jirafa lo había llevado al borde de la muerte, pero su valentía también despertó un compromiso renovado para proteger el frágil equilibrio entre los humanos y las magníficas criaturas que vagan por la naturaleza. Después de 2 semanas en el hospital, haciendo apariciones en los medios de comunicación, David regresó al trabajo, agradecido por la vida que tenía. Historia 2. La vida florecía en armonía con la naturaleza en el corazón de una apacible aldea africana cerca de una extensa sabana. Las jirafas, los gigantes gentiles de la tierra, habían sido durante mucho tiempo un símbolo de paz y belleza. Pero un cambio ominoso se cernía en el horizonte, amenazando con perturbar la tranquilidad. Sin previo aviso, la aldea comenzó a presenciar un fenómeno perturbador. Las jirafas que una vez deambulaban pacíficamente por la sabana, ahora mostraban un comportamiento agresivo, atacando a los humanos con una ferocidad nunca antes vista. El pánico se apoderó de los aldeanos, que luchaban por comprender por qué se producía este repentino cambio. En medio de la agitación se encontraba Lina Maputo, una joven y ambiciosa bióloga que había dedicado su vida a comprender y preservar las maravillas de la vida silvestre africana. Cuando llegaron noticias sobre las jirafas agresivas, supo que tenía que tomar medidas. Determinada a encontrar una solución, Lina investigó la causa raíz de este comportamiento misterioso. ¿Era simplemente una enfermedad con la que las jirafas habían sido infectadas? Los aldeanos pensaban de manera diferente y especulaban con teorías supersticiosas sobre lo que podría estar mal con las jirafas. Lina sabía mejor. Lo más probable era que se tratara de una enfermedad subyacente que causaba que los animales se comportaran de manera extraña e inexplicable. La gente no se daba cuenta de que las mascotas domésticas no eran los únicos animales enfermos, y cómo los animales salvajes estaban un grado alejados de los espacios domésticos. La gente no atribuía su comportamiento errático a ninguna enfermedad que pudieran haber contraído. Simplemente concluían que estos mismos animales eran salvajes y locos. Lina se especializaba en medicina veterinaria, con un interés en especies más exóticas. Si tenías una mascota no convencional, como un loro o un pez koi de acuario, ella era la veterinaria a la que acudir para tales animales. También podía ser llamada para tratar ciertos animales en la naturaleza, como leones, hipopótamos o, en este caso, jirafas. Entonces, en ese día fatídico, Lina despejó su agenda y se subió a un autobús en la ciudad que la llevaría a las partes rurales del país. En su búsqueda, Lina cruzó caminos con Mark, un experimentado conservacionista de la vida silvestre que poseía una profunda comprensión de los intrincados ecosistemas que existían en la sabana. Reconociendo la urgencia de la situación, Mark aceptó unirse a Lina. Juntos, su experiencia y pasión se convirtieron en vitales en medio del creciente problema con las jirafas. Aparentemente, ambos habían sido convocados por los líderes de la aldea y, por casualidad,
habían subido al mismo autobús público para desplazarse a la aldea rural. Por casualidad, se encontraron sentados uno al lado del otro, y no fue hasta que comenzaron a conversar que se dieron cuenta de que ambos viajaban al mismo destino para la misma misión. Ciertamente, esto era mucho más que una coincidencia. Pronto llegaron a la aldea y comenzaron de inmediato su trabajo. Guiados por su conocimiento conjunto, Lina y Mark emprendieron lo que solo se podía describir como un viaje peligroso a través de la vasta sabana, adentrándose en sus profundidades para descubrir la verdad. Tuvieron que acampar al aire libre y vivir entre los animales salvajes mientras intentaban llegar al origen del problema. También se encontraron con tribus ancestrales y tuvieron la oportunidad de consultar con sabios ancianos. Siguiendo el consejo de estos mismos ancianos, estudiaron los antiguos mitos de la Tierra en busca de respuestas. Finalmente, resultó que su búsqueda implacable reveló un secreto escalofriante que había estado oculto durante siglos. Un cierto árbol de bayas que crecía alto y se suponía que estaba prohibido de repente reapareció en los arbustos circundantes. Hace mucho tiempo, las aldeas circundantes cortaron la prevalencia de este mismo arbusto de bayas porque su jugo se había utilizado como veneno. Los incidentes se volvieron tan frecuentes que los altos sacerdotes prescribieron su uso, y todos los arbustos se arrancaron y quemaron en ese momento. Pero de alguna manera, la naturaleza encontró la manera de hacerlos regresar. Cada vez que las jirafas consumían las hojas del árbol de bayas, era muy probable que también ingirieran accidentalmente trazas de las bayas. Con este nuevo conocimiento, Lina y Mark regresaron corriendo a la aldea. Luego procedieron a probar la toxicidad del jugo de bayas y ahora estaban seguros de que su hipótesis era correcta. Mientras tanto, la situación que involucraba a las jirafas locales empeoraba a medida que las jirafas avanzaban agresivamente en territorio humano con ataque tras ataque. Determinados a salvar a las jirafas y a los habitantes del pueblo, idearon un plan para restaurar la armonía en la tierra. El plan de Lena y Mark involucraba una combinación de remedios tradicionales y técnicas científicas modernas. Se utilizaron sedantes de origen tradicional para poner a las jirafas agresivas en reposo en la cama, a la espera de la implementación de soluciones más amplias. Trabajando estrechamente con los habitantes del pueblo, implementaron medidas para abordar la causa subyacente del comportamiento agresivo de las jirafas. En última instancia, todo lo que las jirafas necesitaban en este punto era identificar y destruir nuevamente los árboles de bayas. Así que, poco a poco, la marea comenzó a cambiar a medida que las jirafas, una por una, recuperaban su calma natural. La noticia del éxito de Lina y Mark se difundió por toda la región, inspirando a los pueblos vecinos a mostrar compasión por la vida salvaje que los rodeaba. La sabana, que una vez fue pacífica, comenzó a sanar a medida que se restablecía el vínculo entre los humanos y las jirafas. Después, Lina y Mark continuaron su trabajo con la promesa de una potencial relación romántica entre ellos en el aire. Ahora estaban más comprometidos que nunca en salvaguardar el delicado equilibrio entre los humanos y la naturaleza. Su colaboración se convirtió en un símbolo de esperanza, recordando a todos que incluso los desafíos más desalentadores, en lo que respecta a los animales, pueden superarse. Historia 3. En la inmensidad de la sabana africana, la tribu Maasai honraba un antiguo y tradicional rito de iniciación. Implicaba adentrarse en la naturaleza y vivir de la tierra en soledad. Era costumbre que cada joven experimentara esta fase en su vida, ya que se consideraba un requisito previo antes de ser elegible para casarse. Entre ellos, un joven guerrero llamado Kofi Ado esperaba ansiosamente su momento para demostrar su valentía y ganarse un lugar entre su pueblo. Con determinación ardiendo en sus ojos, esperaba embarcarse en este viaje, que sin duda pondría a prueba su coraje y definiría su destino. Sin embargo, durante el rito de iniciación de Kofi, el destino intervino en forma de una cría de jirafa herida, indefensa después de las brutales acciones de despiadados cazadores furtivos. Kofi se topó con la desgarradora escena, presenciando el cuerpo sin vida de la madre de la jirafa. Movido por la compasión,
sintió un vínculo inquebrantable formarse entre él y la criatura vulnerable. Kofi se dio cuenta de que esto era exactamente lo que necesitaba para demostrar que era un Maasai capaz, valiente y benevolente. Necesitaba el extra para asegurar su lugar en el clan. Sin dudarlo, Kofi se convirtió en el protector de la cría de jirafa. La llamó Santi, que significa gratitud en su lengua nativa. Juró protegerla de los peligros que acechaban en la sabana, y se dio cuenta fácilmente de que su camino se había desviado ligeramente del rito de iniciación tradicional. A medida que un propósito mayor lo encontró, Kofi y Santi se aventuraron juntos en la naturaleza, enfrentando los desafíos que tenían por delante. Enfrentaron terrenos traicioneros, evadieron a los depredadores y forjaron un vínculo inquebrantable basado en la confianza y la comprensión. El joven guerrero aprendió el delicado equilibrio de la supervivencia en la naturaleza, mientras que la cría de jirafa prosperaba bajo su máximo cuidado. Mientras recorrían la sabana, Kofi y Santi presenciaron el impacto devastador de la caza furtiva en la vida silvestre. Decidido a protegerse a sí mismos y a su interdependencia, Kofi decidió abandonar su búsqueda, todo por el bien mayor. Así que regresó al camino y se dirigió de regreso a casa, a mitad de su rito de iniciación. Esperaba que los miembros de su tribu entendieran la situación. A través de su dedicación compartida y el poder de su vínculo, Kofi y Santi se aventuraron de nuevo en el camino. Se toparon con innumerables otras víctimas de la caza furtiva. Cuando Kofi llegó a su pueblo, tenía una especie de mini zoológico siguiéndolo de cerca. Por supuesto, estaba Santi, su amiga cría de jirafa. Luego, había un cachorro de guepardo, una cría de antílope y un joven rinoceronte. Todos eran huérfanos ahora y siguieron a Kofi de vuelta a su hogar con la promesa de seguridad. Cuando Kofi llegó a las puertas de entrada de su pueblo, seguido por los animales, alguien lo vio y gritó para alertar a todo el pueblo. Fue un espectáculo majestuoso ver a un hombre Maasai liderando a un grupo de animales salvajes de esa manera. Kofi adquirió estatus legendario en ese momento, como si fuera una encarnación de Tarzán. Después se le permitió ocupar su lugar legítimo entre los hombres de su clan y no faltaron mujeres que esperaban ser su esposa. Finalmente, tomó 3 esposas. Kofi pasó de ser un joven guerrero determinado a ser un protector de la sabana y su vida silvestre, y aún más, un héroe. Sus acciones eran sin duda dignas de elogio y dejaron una marca indeleble en su tribu y en el mundo en general. Él, de todas las personas, entendió que su propósito se había extendido mucho más allá del rito de iniciación tradicional y seguiría yendo más allá del deber donde quiera que se encontrara.